Muy, muy interesante. Se llama Índice Calidad de Vida Urbana. Esto es del 2024, pero es un índice que se está haciendo hace bastante tiempo para conversar de esto y ver qué comunas están entre las mejor evaluadas y por qué, y también qué comunas están entre las peores evaluadas y también por qué. Estamos al teléfono con Arturo Orellana. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Kike. Muchas gracias por el contacto. No, gracias a ti. Arturo es director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica y director también del proyecto Índice de Calidad de Vida Urbana. Oye, Arturo, primero cuéntanos de qué se trata este índice, cómo se mide, y ahí vamos a entrar a ver las constantes que hacen de una comuna un lugar para un buen vivir y de otras comunas que tienen un déficit, un desempeño más precario. Bien, mira, el índice de calidad de vida urbana lo venimos haciendo hace 15 años en conjunto con la Agencia de Estudio y la Cámara Chilena, y básicamente lo que hace es medir y comparar la provisión de bienes y servicios públicos y privados entre comunas y entre ciudades. Eso nos permite de alguna manera establecer cuáles son las brechas en materia de conectividad, movilidad, vivienda, condiciones laborales, ambiente de negocio, salud, medio ambiente y condiciones socioculturales, y eso evidentemente contribuye enormemente a focalizar mejor las políticas públicas y también la acción de los privados. Ya, perfecto. Entonces se mide esto, usted, este índice, ¿cuánto tiempo tiene? Tiene harto, yo me acuerdo, por lo menos una década, ¿o no? Sí, partió el 2011, como Claro. bien tú señalabas, Mm. pero sí ha ido evolucionando porque efectivamente el país ha ido cambiando y también las fuentes de información estadística que utilizamos, que son del Estado, también han ido modificándose. Hoy día tenemos un país muy distinto post pandemia, que tiene que ver con temas de mayor nivel de informalidad, el comercio, el tema migratorio, que hace mucho más vulnerable, digamos, el tema de la vivienda, y así otros aspectos. La seguridad también se ha acrecentado como un problema, y eso tratamos de reflejarlo con esta nueva versión del índice de calidad de vida urbana. Ya, te quería preguntar, mira, porque uno puede presumir que las comunas con mejor índice son Vitacura, Providencia, Las Condes, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. Ya, y las con menor índice de calidad de vida urbana son las comunas más vulnerables de zonas urbanas, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, correcto. Ya, Ahora, que, si hay quería... que decir una cosa. Dime, sí. Aquí depende mucho del sistema de financiamiento municipal. Lamentablemente, tenemos un sistema de financiamiento que castiga severamente a las comunas periféricas, que además son las que muchas veces son las receptoras de las soluciones habitacionales en materia de vivienda social. No porque hayan viviendas sociales, sino porque esas viviendas sociales nos han acompañado de equipamiento, de comercio, Mm. de servicios, de buen sistema de transporte público, y además generalmente las viviendas sociales no pagan contribuciones, por tanto empobrece los presupuestos municipales y hace mucho más compleja, digamos, la situación de administración para los municipios. Ya, lo que te iba a preguntar sobre el famoso cisne negro, si lo hay o no lo hay en términos de esto, porque te estoy preguntando por lo que pasa en los resultados de las pruebas de rendimiento académico que aparecen entre los 100 colegios particulares, 3 colegios públicos que rompen la tendencia. En este caso, ¿hay comunas en sectores vulnerables que marquen bien el índice o no se da eso? Así es decir, se puede dar, pero en general cuando es con intervención del nivel central, digamos, del ministerio, porque fíjate tú que la educación pública todavía sigue sostenida por el sistema de financiamiento municipal. Buen Entonces punto, tú puedes claro. encontrar colegios públicos Mm. muy buenos, pero en Vitacura, Las Condes, Providencia. Pero si tú te vas a la periferia, salvo los colegios bicentenarios, en general los colegios públicos viven de la posibilidad de financiamiento que tenga el municipio. Si los municipios tienen poco presupuesto, probablemente tienen más problemas para contratar, digamos, profesores, mantenerlos con cierta estabilidad laboral, con buena infraestructura. Por tanto, yo creo que desde ahí parte el problema, es decir, ese es el origen del problema. Claro, porque es como una cuestión dada que comunas pobres tienen un índice de calidad de vida malo y eso es como incontrarrestable, ¿no? ¿Cómo se puede afrontar el tema de una comuna que sea de una zona con mucha pobreza tenga un buen vivir? Por lo pronto que llegue el metro, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí, ahí es importante señalar que probablemente no estamos haciéndolo bien en el sentido de las compensaciones. Si hay comunas periféricas que tienen que ser las que acojan las soluciones habitacionales de vivienda social, de industrias, de todo aquello que las comunas de mejor estándar
como Vitacura, Providencia, no quieren tener, tiene que haber un mecanismo de compensación y el sistema de financiamiento municipal no es suficiente. Y por otro lado, en las grandes ciudades como el área metropolitana de Santiago, se requiere un gobierno de ciudad. Es decir, no le podemos dejar solamente al municipio la tarea de resolver los problemas locales, sino que tenemos que tener una mirada integral de la planificación y para eso se necesitan tener autoridades metropolitanas empoderadas. Por mucho que el gobernador Orrego le tenga toda la voluntad, no tiene los recursos ni las competencias para hacerlo y eso debilita mucho, digamos, y genera una mayor brecha entre comunas. Oye, Arturo, las zonas rurales, ¿en qué condiciones están? Porque se enfrentan a problemas distintos a las zonas urbanas, corrígeme si me equivoco, respecto de, por ejemplo, zonas de áreas verdes, por ejemplo, delincuencia quizá, ahora no sé si tanto, pero también tienen problemas de conectividad, de conexión a internet. Entonces, ¿cómo se vive en el mundo rural en Chile? Bueno, nosotros logramos captar la situación de las comunas que tienen cerca o más de 50.000 habitantes, que son, por ejemplo, Ovalle, Molina, San Carlos. Todas estas comunas que son dependientes de la actividad agrícola, en general tienen una característica, que tienen un núcleo urbano, pero tienen una serie de localidades dispersas. Justamente, el problema fundamental que tienen las ciudades intermedias es la conectividad, como bien tú dices, porque son muy dependientes del automóvil y post pandemia se acrecentó mucho ese fenómeno. Y por otro lado, los temas de salud y medio ambiente, porque son en general comunas que les quedan muy lejos, digamos, o no tan próximos, equipamientos en salud a nivel hospitalario, y por otro lado, son muy dependientes de la leña, entonces en los periodos de invierno tienen altos niveles de contaminación por intradomiciliaria. Por lo tanto, la ciudad intermedia, yo diría que su gran problema está en la dimensión conectividad y movilidad y la dimensión salud y medio ambiente. Claro, y hay comunas como, por ejemplo, que está bien evaluada, Providencia, que son lugares donde pasa mucha más gente por ahí, o sea, tienen como habitantes nómadas que la gente que vive, entonces también ahí hay un factor de integración de la ciudad. Bueno, Providencia quizás es una de las comunas que tienen mejor equilibrado, por un lado porque es una comuna céntrica, como bien dice, que acoge muchas personas durante el día por temas laborales, pero tiene una de mediana densidad, con una buena distribución de parques, de vialidad, con un sistema de metro. Efectivamente es de las comunas privilegiadas en términos, y además tiene una muy buena planificación, que eso es importante. Las comunas que en general sufren esto son aquellas que no solamente no tienen planificación, sino que no tienen capacidad de hacerlo, porque muchas veces carecen de los equipos profesionales suficientes para poder hacer esta tarea. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto influye la planificación? Palabra que durante mucho tiempo fue mal mirada porque se decía que obviamente que el mercado debía regular esto y no planificar ciudades, pero como dices tú, Providencia tiene una cuestión histórica de planificación. Exacto, bueno, cuando uno mira los instrumentos de planificación, que son los planes reguladores comunales en general, las comunas que tienen mejor estándar de calidad de vida suelen tenerlo más actualizado, es decir, representan mejor en las normas y en la regulación aquello que efectivamente está ocurriendo. El problema son aquellas comunas que tienen a veces planes regulares comunales de hace 20 o 30 años, que en realidad ya no interpretan la realidad, y entonces sobre esa realidad uno puede encontrar cosas que son, por ejemplo, a veces se han construido residencias fuera del límite urbano, o en aquellas áreas que se había pensado que era bueno desarrollar urbanización, no se desarrolla, no se desarrolla en otra. Entonces, efectivamente, la planificación es muy importante porque define lo que es ciudad. Cuando tú no haces una buena planificación, puedes urbanizar, construir residencias, áreas comerciales, pero no están integradas y por lo tanto empiezas a tener lo que se llama ciudades dormitorio y ese tipo, que finalmente lo que hacen es afectar severamente temas como la conectividad y la movilidad, entre otras. Sí, lo patético que hay comunas en Santiago, por ejemplo, que hay 2 farmacias, ¿no? Bueno, ahí la pregunta es, ¿por qué hay 2 farmacias? Es decir, fíjate que la región metropolitana es la que en materia de la dimensión vivienda entorno en la que peor está. ¿Por qué? Básicamente por lo que tú señalas. Una tiene una distribución inequitativa del comercio y servicios. Mucha gente tiene que salir de la comuna para resolver un problema de compra, ¿ya? Y por otro lado está el tema de la seguridad, que también lamentablemente depende mucho también de
del presupuesto municipal. Hay municipios que con su presupuesto le han podido construir hasta una comisaría a carabineros. Entonces, yo sé que no lo pueden hacer. Claro. Entonces, de alguna manera, ese tipo de cosas marca la diferencia importante de vivir y en qué comuna vives en Santiago. Sí, un Francisco Vidal da un ejemplo una vez, no sé si es cierto o no, pero me hace sentido que por Vespucio, que es la avenida que recorre buena parte de las comunas de Santiago, claro, había un PIB de Copenhague cuando partía en Vitacura y cuando terminaba al final había un PIB de un país africano. Entonces, en ese traslado que hacen las personas, por ejemplo, que vienen a trabajar a Providencia, que es la comuna donde está la radio, también a Vitacura, a Las Condes, claro, van viendo realidades absolutamente distintas. O sea, debe ser un shock pasar de un lugar donde uno vive, que hay cero área verde, hasta encontrarse con el Parque Bicentenario, que hay hasta flamenco. Y no estoy criticando el Bicentenario, estoy diciendo el contraste, ¿no? Sí, efectivamente, cuando a veces el ciudadano a pie, cuando transita, digamos, de una comuna periférica a Las Condes, evidentemente experimenta como si estuviera cambiando de ciudad, pero lo más lamentable es que es el mismo estado, porque aquí no estamos cambiando de país, es el mismo estado que lamentablemente provee una condición de bienes y servicios públicos, es decir, plazas, veredas, calles, transporte público, que tiene un estándar diferente dependiendo de la comuna. Y eso es lo inaceptable, porque en materia de salud y educación, los servicios públicos deberían ser del mismo estándar, y no lo son. ¿Y por qué? Porque digo, porque dependen mucho del sistema de financiamiento municipal y un exceso de centralismo que no hace que se puedan constituir gobiernos de ciudad más cercanos y más próximos a las decisiones de la ciudadanía. Sí, lo único que es más o menos transversal es el transporte ahora, que los buses están mejores y el metro tiene el mismo estándar en una estación de Las Condes que en una estación de Quilicura, ¿no? Absolutamente, es decir, pero ahí volvemos al tema. Las únicas ciudades que tienen mejor resuelto el tema de la conectividad y movilidad son en general las de la región metropolitana. Nosotros tenemos un privilegio, un sistema de metro bastante moderno, un sistema de buses incluso hoy día eléctrico, pero cuando te da a la ciudad intermedia, el sistema de transporte público es un desastre. Sobre todo cuando te digo que son comunas que además tienen disperso una serie de localidades porque tienen que ver más bien con la dinámica del agro, y eso evidentemente hace que la gente sea altamente dependiente del automóvil, y eso, digamos, tampoco nos habla de buena calidad de vida. Estamos conversando con Arturo Orellana, director del Instituto de Estudio Urbano de la Universidad Católica. Estamos conversando de este índice de calidad de vida urbana que sitúa a las comunas mejor evaluadas y a las comunas peor evaluadas. Te quería preguntar, Arturo, si es cierto esto que se repite como mantra, que las comunas pobres no tienen capacidad de desarrollar áreas verdes porque es muy caro mantenerlas, más que solo construirlas. Es aún así porque hay otras comunas, bueno, las que están mejor evaluadas, que ya están cambiando el pasto, por ejemplo, porque tiene un alto consumo de agua. No, eso no es un mito, eso es una realidad. Es decir, de hecho, Parquemet, que es esta entidad dependiente del Ministerio de Vivienda, es la que mantiene, por ejemplo, el Parque Andrés Yarlán, el de la Hondonada, el Cerro Navia, el Parque Metropolitano. Si no fuera porque el Ministerio de Vivienda asumiera esa, es imposible mantener los parques porque el costo en materia de agua, de equipamiento, solamente se lo puede dar ese lujo comunas como Las Condes, digamos, con el Parque La Araucana o el Bicentenario. Efectivamente, el tema de las áreas verdes es parte de las desigualdades y las brechas importantes que encontramos entre comunas, y efectivamente para las comunas el mantener un parque, sobre todo antes cuando era pasto, hoy día por lo menos se entiende buscar especies que sean menos consumidores en agua, pero en general yo te diría que ese es un tema que a veces está presente, pero además se suma a otro, que hay comunas que no tienen dónde hacer un parque. Cerro Navia no tiene, Salvo Hondonada no tiene eso. Hay comunas como San Ramón que no hay dónde hacer un gran parque, salvo, digamos, el lineal que es la bandera. Entonces lo que quiero decir es que, y ahí volvemos al punto, ¿qué pasó? Bueno, dejamos de planificar en un momento y hoy día estamos pagando los costos como ciudad, digamos, como gran ciudad, de esas malas decisiones que se tomaron en su momento. Claro, quizá una solución podría ser que todo el sistema de áreas verdes estuviera manejado por un órgano que está más allá de las municipalidades, sobre todo teniendo en cuenta las municipalidades más pobres, ¿no? Absolutamente. Ahora, uno dice, ¿por qué no Parquemet, así como el Servio que existe a nivel regional, el Servicio de Vivienda y Urbanismo? Existe Parquemet a nivel regional y es administrado por el gobierno regional.
yo creo que tenemos que avanzar en una mayor descentralización, porque el gobierno regional puede tener muchas capacidades para hacerlo, pero hoy día tiene restricción de recursos y restricción de competencia. Yo creo sinceramente que la manera de resolver esto es generando gobiernos de ciudad en donde el gobierno regional, en el caso nuestro, puede jugar un rol importante e incluso fortalecer las asociaciones de municipios. Yo creo que ese es el camino. Si seguimos haciendo solamente políticas sectoriales, no vamos a resolver este problema. Sí, porque las ciudades que han cambiado ostensiblemente para bien, siempre, por lo que yo he leído, son proyectos como Curitiba, ciudades de Europa, que son proyectos compartidos que los toma el Estado. Aparte, no son de gobiernos perentorios, sino que el Estado como y con una meta y una planificación que todos coinciden que debe ser así para mejorar la calidad de vida, ¿no? Eso se llaman los modelos de agencia. Lo que tú vas hablando del caso Curitiba, ¿cómo se llama? El caso de Medellín, el caso de Barcelona, son asociaciones de municipios que en el fondo crean una asociación, pero crean un órgano técnico, que es una agencia, que planifica y va mirando el futuro de la ciudad y va generando una cartera de proyectos. Por lo tanto, si cambia un alcalde o una alcaldesa, no cambia esa planificación. El problema que tenemos acá es que dependemos de la autoridad de turno, si le gusta o no le gusta, si quiere seguir o no con lo que hizo el anterior, y así evidentemente las ciudades no se construyen, porque los problemas estructurales de la ciudad son de mediano y largo plazo, no son de corto plazo. Por ejemplo, con lo que está planteando el gobernador Orrego sobre el tema de la Alameda, eso te iba a decir, bueno, claro. Es un proyecto que lo va a superar 3 o 4 administraciones. Claro, pero ese proyecto, por ejemplo, que se había aprobado, después llega otro gobierno, dice, no, sabe que no me gusta lo que se aprobó, y después llega el otro gobierno y se sabe que vamos a volver a lo que se aprobó. Entonces, al final, y de por medio están los ciudadanos, y eso es lo más... la Alameda es un lugar vertebral en Santiago y está bien a mal traer. Mira, como todas las cosas que han logrado ser consistentes en el tiempo, la gratuidad de la educación superior y otras políticas, ¿cómo se llama? Son políticas de Estado. Las ciudades también requieren políticas de Estado, no políticas de gobierno. ¿Qué quiero decir con eso? Políticas de Estado que trascienden, que son acuerdos de planificación y sobre el futuro de una ciudad que no dependen del gobierno de turno. Si depende del gobierno de turno, va a pasar lo que tú estás señalando, que depende del que venga, le puede gustar o no puede gustar, y por lo tanto nos quedamos entrampados y no resolvemos las cuestiones de fondo que determinan estas brechas de inequidad que nosotros logramos detectar con este tipo de indicadores. Oye, Arturo, es algo frustrante ver que las comunas que les va bien son prácticamente las mismas siempre, las que les va mal prácticamente las mismas siempre. ¿Hay experiencias de comunas que han podido salir de abajo de la tabla y estar en la medianía de la tabla por lo menos? Mira, hay comunas que yo creo que han ido avanzando bastante bien. Por ejemplo, bueno, siempre es destacable lo que pasa en Puerto Vara, lo que pasa en Punta Arenas, en lo que está pasando en Valdivia, por ejemplo, que ha ido siendo una... Ahora, tienen atributos, evidentemente, son ciudades bellas, que tienen una serie paisajístico, pero están haciendo las cosas bien. El caso de comunas, por ejemplo, como Macul también, que probablemente hace 20 años uno no se imaginaba que era un destino para sectores medio altos de la ciudad para poder vivir, y hay un proceso de reconversión desde la industria a la residencia que es interesante, con buena conectividad. También hay cosas que están pasando en Quinta Normal que son interesantes. Yo creo que ahora, con todas las limitaciones que te digo, porque a veces los municipios, las autoridades tienen restricciones, y en los grandes proyectos los hacen los ministerios, pero así todo yo creo que hay cambios importantes que uno puede ir visualizando y que son dignos de destacar. Una comuna que me llama siempre la atención es Huechuraba, que tiene una mezcla bien singular, digo, tiene sectores muy acomodados, sectores también de escasos recursos, tiene un sector industrial, está el teleférico ahora, es una comuna de paso, tiene universidades, esa sale bien rankeado, ¿no? Sí, está en general bien rankeada, está digamos en la parte alta, no es de las 10 primeras, pero sí. Ahora, es una comuna que sí tiene que resolver el problema de integración, que es el mismo problema que tiene Colina. Claro. El mismo que tiene Peñalolén. Porque es como que tiene dos ciudades ahí, dos mundos distintos, pero que no logran, digamos, integrarse. Ahora, eso es bastante complejo, yo lo entiendo. La gente, es como la gente de Chicureo, que probablemente no tiene la necesidad de conectarse con el resto del pueblo de Colina.
pero de alguna manera yo creo que esos son desafíos que se vienen, pero sí efectivamente Huechuraba ha ido creciendo, no solamente por el desarrollo de la ciudad empresarial, sino porque ha ido disponiendo de suelo, le ha permitido ir dando soluciones habitacionales para sectores ABC1 que antes evidentemente ya no pueden vivir ni en Vitacura ni en Las Condes porque no hay suelo ni digamos ni es tan económicamente posible acceder a una vivienda. Sí, la integración es compleja. Leía que esta Villa Pucará, donde se suscitó esa balacera que terminó con el narcofuneral en Quilicura, es colindante con Lo Campino, que es un sector de clase media alta, y tienen un muro entre medio y divide dos realidades absolutamente distintas en Quilicura. Bueno, ese, el tema de la fragmentación, digamos, urbana, es un tema que efectivamente, claro, el condominio, la gente quiere vivir en condominios cerrados, y es natural y es entendible desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de sentirse, digamos, viviendo quizás con un tipo de población que es más próxima a su realidad. El problema es que eso finalmente va generando no solamente un barrio segregado, sino una comuna segregada y después una ciudad segregada. Y eso a la larga los países lo pagan caro. Es decir, hoy día yo creo que nosotros admiramos justamente Europa y la ciudad europea por esa integración de barrios que se puede dar, más allá que hay barrios que pueden ser a lo mejor, pero yo creo que la base de todo esto, más que eso, es lograr tener el mismo estándar de provisión de bienes y servicios públicos, es decir, que haya la misma calidad de plaza, la misma calidad de transporte, la misma calidad de comercio, la misma calidad de salud, de educación. Cuando logremos equiparar eso, digamos, a nivel de la provisión de bienes y servicios públicos, probablemente vamos a generar procesos de integración, porque ya no va a ser necesario que aquellos que pueden pagarse, digamos, la educación privada de sus hijos, la manden a un colegio público. Ese sería un cambio sustantivo y uno de los sueños que yo por lo menos tengo. Yo también. Arturo Orellana, 1.000.000 de gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a ti por el contacto, Quique. Chao. Chao, chao.